Buenos días a todos. Hoy es jueves, día 22 de septiembre. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Como todos los jueves, insisto una vez más, es día sacerdotal por la vocación, la llamada a las vocaciones y la plegaria que debemos hacer por las vocaciones al sacerdocio y pedir por la santidad de los sacerdotes. Y también decimos del jueves que es el jueves eucarístico, porque ese día el Señor no solo instituyó el sacramento del orden sacerdotal, sino también el sacramento de la Eucaristía. Tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Jesús se ha quedado con nosotros, presente en el sagrario, en la Eucaristía, le adoramos en la custodia, es el amigo que nunca falla, es el gran regalo de Cristo a su Iglesia. Que sepamos valorar, que sepamos cuidar la celebración de la Eucaristía, lo que significa para nuestra vida, como alimento, como escudo ante las tentaciones, los problemas, las dificultades. No dejemos de alimentarnos del Señor. Él nos dará la fuerza, ¿no? Texto del Evangelio de hoy, Lucas 9, 7 al 9. Es un evangelio muy breve, donde el evangelista San Lucas formula la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas, ¿no? El evangelista presenta a Herodes Antipas haciéndose esta pregunta, lo que sugiere que no solo la han de plantear las personas, sino también las sociedades y los gobiernos. ¿Quién es Jesús? Herodes solo muestra curiosidad por Jesús, como hará más tarde en el juicio, cuando acabará burlándose de él. Las tres posibilidades que rumoreaba la gente, Juan, Elías o un antiguo profeta, no son válidas, pues no se trata de volver al pasado, sino de acoger la novedad definitiva traída por Jesús. Por el contrario, en el pasaje evangélico de mañana, Pedro le confesará como el Mesías de Dios. La pregunta que sigue planteada para nosotros, y lo seguirá siempre, no exige una respuesta teórica, sino existencial. ¿Qué significa Jesús para mí, en mi vida, ¿no? Ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces unos creían que era Elías, que ya se había anunciado que volvería. Jesús afirmó claramente que este anuncio de Malaquías 3:23 se había cumplido con la venida del Bautista, su precursor, Juan el Bautista. Otros que había resucitado Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo de presenciar algo espectacular, como si Jesús le hiciera magia delante de sus ojos. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad, y poco más. Si lo vieran por la calle, le pedirían un autógrafo, pero no se interesarían por su mensaje. Otros buscan lo maravilloso y milagrero, cosa que no gustaba nada a Jesús. Esta generación malvada pide señales. Para otros Jesús ni existe. Otros le consideran un superstar o un gran hombre o un maestro admirable. Otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces y ha seguido sucediendo durante 2000 años. Abunda la literatura sobre Jesús, que siempre ha sido una figura apasionante, una literatura que en muchos casos es morbosa y comercial. Solo los que se acercan a él con fe y sencillez de corazón logran entender poco a poco su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Nosotros somos de estos, pero ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús. Son muchas las personas, jóvenes, mayores, que también en nuestra generación desean ver a Jesús, aunque a veces
no se dan cuenta a quién están buscando en verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio, con nuestra vida y nuestra palabra oportuna, de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. A pesar de haber mandado decapitar a Juan el Bautista, a quien escuchaba con gusto, Herodes tenía ganas de ver a Jesús, de quien tanto había oído hablar. Como demostraría luego durante el juicio en la pasión, solo le interesaban los prodigios, los milagros, el espectáculo, pero no estaba dispuesto a creer en él. También nosotros podemos caer en la tentación de buscar un Dios espectáculo, que manifieste su poder por medio de apariciones, señales, profecías y otro tipo de manifestaciones paranormales. Es un desprecio a la carne herida de Dios hecho hombre, Jesucristo. ¿Quieres ver con tus ojos un prodigio divino? Pues mira al crucificado, ejecutado, como un delincuente por tus pecados. Mira a Jesús, clava tus ojos en él. Ahí lo tienes. Ponte delante de la custodia, ponte delante del sagrario. Mira a Jesús, ahí le tienes. Yo le miro, él me mira. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Mauricio, llamado también el Tebano, de Tebas. Era el comandante de la legendaria región tebana. Murió martirizado a finales del siglo III. La legión tebana, integrada solo por cristianos procedentes de Egipto, recibió órdenes de partir hacia Galia para auxiliar al emperador Maximiano contra la revuelta bagauda. Aunque combatieron valientemente, rehusaron obedecer la orden imperial de perseguir a los cristianos, por lo que fueron diezmados. Al negarse por segunda vez, todos los integrantes de la legión tebana fueron ejecutados. El lugar en que supuestamente tuvieron lugar estos hechos, conocidos como Agaunum, es ahora la sede de la abadía de Saint-Maurice, en el cantón suizo de Valais. Esta es la versión más antigua de la historia del martirio de la legión tebana, de acuerdo con la carta que Euquerio, obispo de Lyon, dirigió al también obispo Salvio. En otras versiones varía la causa del martirio y los legionarios son ejecutados por negarse a ofrecer sacrificios a dioses romanos. La leyenda abunda en anacronismos. El castigo de la decimacio, por ejemplo, llevaba siglos en desuso en el siglo III. La última referencia conocida con anterioridad data de la época del emperador Galba, más de 200 años antes. Por otro lado, antes de la época de Constantino, los cristianos generalmente evitaban servir en el ejército y entre los soldados estaban más difundidos otros cultos de procedencia oriental como el mitraísmo o el culto de Isis, por lo que se hace difícil creer que pudiese existir una legión compuesta íntegramente por cristianos. San Mauricio se convirtió en el santo patrón de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. En el 926, Enrique I de Sajonia incluso cedió el actual cantón suizo de Aargau a la abadía, a cambio de la lanza, la espada y las espuelas de San Mauricio. La espada y las espuelas de San Mauricio fueron parte de las insignias utilizadas en las coronaciones de los emperadores austrohúngaros y se encuentran entre las insignias más importantes del trono imperial. Además, algunos de los emperadores fueron ungidos en el altar de San Mauricio, en la Basílica de San Pedro. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de estos santos. El 19 de julio de 1941, el Papa Pío XII declaró a San Mauricio patrón del ejército italiano de los Alpini, cuerpo de infantería de montaña. Los Alpini han celebrado la fiesta de San Mauricio todos los años desde entonces. Pues digo que damos gracias por el testimonio y la vida de San Mauricio y compañeros mártires.
Felicidades a todos los que celebren su santo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.